Buenos días con todos. A continuación les presentaremos el avance del proyecto Control de temperatura de un horno usando OPAN. Los integrantes de mi grupo son John Guayas, Eric Mendoza, Luis Saldaña, Jamie Sarabia y mi persona. En los procesos industriales es primordial establecer un control sobre las diferentes variables para satisfacer las demandas de los consumidores y así poder garantizar las mejores condiciones de calidad, ya sea durante y después del proceso. Por medio de un controlador PID, que es un controlador proporcional, integral y derivativo, el cual se mantendrá en cada una de las zonas de calentamiento una temperatura seleccionada considerada como el set point, ya que es constante e independiente del nivel de factores externos que puedan alterar la temperatura, tales como alteraciones de calor por daños en alguna de las resistencias, el grado de humedad en la preparación de las masas y el cambio de variaciones en la red eléctrica. En cuanto a las ventajas que posee esta tecnología frente a un horno convencional son: centralización del control, temperaturas estables, reducción del consumo eléctrico y reducción de costo de manufactura. En ese punto veremos la formulación del problema. Como problema general hemos formulado lo siguiente. ¿De qué manera se podría reducir de manera significativa el coste de producción de una tarjeta controladora de temperatura de un horno electrónico al desarrollar un control PID para variar la temperatura de una caldera análoga mediante el uso de amplificadores operacionales? Y como problema específico tenemos cómo se realizarán los cálculos matemáticos del sistema de control de temperatura para que varíe dicho parámetro según lo indique el operario. Y de qué manera se podría conocer la viabilidad del proyecto en relación coste-beneficio frente a la competencia existente. Los objetivos que hemos identificado son los siguientes. Objetivo general: desarrollar el diseño de un controlador a base de amplificadores operacionales para el sistema de control de temperatura aplicado a un horno. Y como objetivo específico tenemos determinar la rentabilidad del diseño del controlador a base de amplificadores operacionales y de los controles digitales, realizando un análisis de las propuestas económicas para que sea accesible a microempresarios. Análisis del sistema. Como inicia el análisis mencionado, se debe considerar que el algoritmo de cálculo del control PID se da en tres parámetros distintos: el proporcional, el integral y el derivativo. El controlador PID nos permitirá ajustar la señal de entrada que posteriormente será enviada a un horno para que éste regule su temperatura. De acuerdo a la naturaleza del asunto, estamos hablando de un problema con retroalimentación, debido a que es necesario ajustar la señal de salida del sensor de temperatura del horno. La suma de estas tres acciones es usada para ajustar al proceso vía un elemento de control, como la posición de una válvula de control o la energía suministrada a un calentador. Los parámetros del controlador PID se pueden representar con amplificadores operacionales. El parámetro proporcional se puede representar por un amplificador inversor, el cual es un circuito que invierte la polaridad de la señal de entrada de corriente alterna mientras la amplifica. La señal AC de entrada sale amplificada en la salida, pero también desfasada en 180 grados, es decir, invertida. Mientras que el parámetro integral se puede representar por un amplificador integrador, el cual realiza la función matemática, como su nombre lo dice, de la integración, es decir, la señal de salida es la integral de la señal de entrada. Por último, el parámetro derivativo se puede representar por un amplificador derivador,
el cual es un circuito en el que la señal de salida es proporcional a la señal derivada en el tiempo de la señal de entrada. El horno que utilizaremos para la simulación es el dispositivo llamado Oven, que nos proporciona el software Proteus Professional. Nosotros variamos sus parámetros asemejándolo al horno que queremos controlar. Para empezar, debemos hacer un acondicionamiento de la señal de la termocupla para poder obtener el valor. Para empezar, debemos hacer un acondicionamiento de la señal del termopar para poder obtener el error mediante la diferencia entre la señal de temperatura deseada y la señal de temperatura actual del horno. Tenemos que hallar los valores de las resistencias de un divisor de tensión para escalar la tensión de sensado del termopar. Para facilitar los cálculos se usó como valor 1 voltio por grado centígrado. Entonces la tensión sensada del termopar va desde 0 a 350 voltios y la tensión de referencia será de 0 a 12 voltios. Se empleará un seguidor de tensión conectado al divisor de voltaje, ya que este proporciona a la salida la misma tensión que la entrada, independientemente de la carga que se le acople, que es tanto como decir independientemente de la intensidad que se demande. Antes de ingresar al circuito controlador PID, la señal acondicionada del termopar debe restarse con la señal de referencia, así obtener el valor de error que posteriormente será corregido por el controlador. Para ello se diseña un amplificador en configuración de restador. La suma de los parámetros del controlador PID se realiza por medio de un amplificador en configuración de sumador. Método de Ziegler-Nichols. Sintonización del controlador. El proceso que nos permite determinar los parámetros del controlador se llama sintonización. Los métodos de sintonía de Ziegler-Nichols dan una estimación razonable de los parámetros del controlador y proporcionan un punto de partida para una sintonía de Ziegler-Nichols. A continuación, describiremos el usado en este trabajo, llamado método de la curva de reacción, tal como podemos apreciar en la imagen superior izquierda. El método de la curva de reacción se aplica a procesos cuya función de transferencia sea de orden 1 o 2. El procedimiento consiste en abrir el lazo de control. Luego se aplica a la unidad de corrección una señal de escalón entre el 10 y 20% de la señal de entrada y se grafica la variable de proceso en función del tiempo. Esta gráfica se conoce como curva de reacción del proceso. Si la curva de reacción tiene una forma de S estilizada, se usa el método de la pendiente, la cual consiste en trazar una recta tangente al punto de inflexión de la curva. Con esta recta se obtienen determinados puntos para luego determinar los valores de TL. Otra forma de determinar los valores TL es usando el método de Smith, para lo cual se determinan los puntos de la curva correspondientes al 63,2% y 28,2% de la ganancia. Conocidos como T y L, se usan para calcular los parámetros Kp, Ti y Tb a partir de la siguiente gráfica o tabla que se encuentra en la parte superior derecha. Entonces, para la curva de reacción del horno obtenemos los siguientes valores. El Kp 1.2 por T entre L. Esto nos daría un resultado de 1.8182. El Ti 2 por L, L vendría a ser 11, es igual a 22. Y el Td 0.5 por L es igual a 5.5. Y con estos parámetros vamos a realizar el diseño del controlador. Y con esto concluye nuestra exposición del día de hoy. Espero que les haya gustado. Muchas gracias.